todos y a todas. Mi nombre es Alejandra Scafati, soy integrante de la directiva de OBSUR y les doy la bienvenida a este que es el último encuentro del ciclo en el que hemos estado meditando sobre Laudato Si. Este ciclo fue un encuentro entre OBSUR y la diócesis de Maldonado, Rocha y Minas a través de la riqueza y la belleza de la encíclica Laudato Si. Quienes nos acompañan hoy son Clara Villalba, a quien ya conocen y fue organizadora de todo este ciclo, Rosario Hermano, Fernando Ordóñez, el presbítero Carlos Saracini y Monseñor Trócoli. En anteriores encuentros ustedes ya conocieron a Clara, al padre Carlos Saracini y a Monseñor Trócoli, así que les voy a presentar a Rosario Hermano y a Fernando Ordóñez, quienes serán los panelistas. Rosario es magíster en Educación Ética, profesora de la Universidad Católica y profesora de Educación Media. Es secretaria ejecutiva de Amerindia Continental, laica, miembro del Movimiento Profesionales Católicos e integrante de la directiva de OBSUR. Fernando Ordóñez es doctor en Letras y doctor en Derechos Humanos, máster en Letras, profesor de Filosofía en UDELAR, director de Centros Educativos e integrante de la directiva de OBSUR. A continuación, Clara Villalba nos dará una charla sobre nuestras relaciones no evidentes con la naturaleza. Clara. Bueno, muchas gracias, Ale. Y muchas gracias a todos los que han seguido este ciclo o a los que se incorporan hoy. La verdad que ha sido un placer este ciclo y los invitados que hemos tenido, cómo se han ido dando las cosas, la participación que ha tenido las personas que se han ido al ciclo por el chat, así que, o también por los correos que ustedes mandan. La verdad que muy agradecida y sean bienvenidos. Bueno, esta relación no evidente que tenemos con la naturaleza se va a centrar en un concepto que quizás algunos conocen, que son los servicios ecosistémicos. Pero para llegar a ese punto de los servicios ecosistémicos, voy a hacer un pequeño recorrido, porque en realidad esta es la charla que quedó pendiente el viernes pasado, y bueno, en realidad los invitados de lujo hoy son Rosario y Fernando, así que voy a tratar de apurarme. Bueno, me parece que el punto de partida para llegar a este concepto de servicios ecosistémicos, que aún siendo un buen concepto, digamos, que puede dar cuenta de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, no deja de ser antropocéntrico. De todos modos, son herramientas conceptuales que se han ido logrando para dialogar tanto en el mundo académico, en el mundo de la política, en el mundo del gobierno, con la sociedad civil también, y bueno, y no deja de ser una herramienta válida, aunque todavía haya mucho camino por recorrer. Estamos hablando en el marco de la sociedad occidental, judeocristiana, donde desde el inicio tiene una visión antropocéntrica. Hay otras civilizaciones, por ejemplo las indígenas, o las hindúes o las africanas, que descentran bastante al hombre al referirse al mundo del universo. Entonces les decía, lo primero es poder reconocer que hay varias culturas en pugna y que son parte de un clamor de la naturaleza. Una cultura es la cultura del derecho y de cómo se logran los derechos y cómo se vivencian los derechos, versus la cultura del privilegio. El privilegio per se ya la palabra habla de que es algo de unos pocos, en cambio el derecho es algo al que podemos acceder todos. También están en pugna la cultura del consumo versus la cultura de la austeridad. No voy a ahondar en esto porque resulta claro y obvio en el sistema capitalista la promoción del consumo y, como se dijeron en charlas anteriores, inclusive la obsolescencia tecnológica a favor de este consumo. También una cultura de superficialidad versus profundidad, y esto nos llega en las relaciones conmigo mismo, en las relaciones con los demás, y también en las relaciones con la naturaleza.
podemos apostar tanto a la superficialidad como a la profundidad. Y el sistema, por supuesto, favorece relaciones superficiales. La respuesta a toda esta cultura, a esta pugna de culturas, digamos, siempre es incompleta, es parcial, es circunstancial, puede ser gestual, puede ser tácita, puede involucrar lo espiritual y lo psicológico, pero siempre tiene un componente de hechos, ¿verdad? La respuesta siempre es una combinación de todas las anteriores e incluye la propia contradicción y la inconsistencia o incoherencia. El Papa en la propia encíclica nos habla de 2 o 3 respuestas a grosso modo, digamos que nos motiva a este tipo de respuesta. Una, lo dice literalmente, dice, ejercer una sana presión sobre quienes detentan el poder político, económico y social. Inclusive da el ejemplo de que las opciones de los consumidores organizados logran revertir y modificar el comportamiento de algunas empresas, forzándolas a considerar el impacto ambiental y por tanto cambian los patrones de producción. Las propias empresas cambian sus patrones de producción. La otra respuesta es desarrollar una mirada contemplativa. Por eso, al inicio, digamos, no sé si recuerdan los que tuvieron en la primera charla, dimos toda una visión que hablaba del ser humano, en relación a los demás, en relación a la naturaleza, en relación al tiempo y a cómo se vive el tiempo, y a las formas de poder, ¿tá? Y a las respuestas que tiene el poder. Entonces, esta invitación del Papa a dar una respuesta de tipo cambiar la mirada hacia una mirada contemplativa. Y dice el Papa que esta mirada contemplativa proviene de la fe. Para el creyente, el mundo no se contempla desde afuera, sino desde adentro, reconociendo los lazos con que el Padre nos ha unido a todos los seres. La conversión ecológica lleva al creyente a desarrollar su creatividad y su entusiasmo. Entonces ahí aboga por una educación ambiental y una ecología integral. Por último, también nos llama a tener una respuesta que ponga de moda la sobriedad y la austeridad por sobre estas culturas de consumo y de superficialidad. Dice en el Evangelii Gaudium, dice, la sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora. La felicidad requiere saber limitar nuestro poder de compra y no transformarlas o mentirnos, llevando la necesidad de comprar el poder de compra a la categoría de necesidades. El Papa propone entonces un nuevo componente dentro de los exámenes de conciencia. Y dice, bueno, ¿cómo se vive la comunión con Dios? ¿Cómo se vive con los demás, con los otros seres humanos, con uno mismo y con las criaturas y la naturaleza? Entonces, la propuesta de hoy, en función de poder dar una respuesta completa de todo esto que nos hace este llamado el Papa, es, en definitiva, es conocer un poquito más de la naturaleza y de las relaciones del hombre con la naturaleza para poder amar más esa naturaleza. Entonces, ¿qué es un ecosistema? Entramos como en la parte justamente de conocer más estamentos o más categorías de lo que es la naturaleza en sí, ¿verdad? Un ecosistema es un conjunto dinámico de comunidades de plantas. Cuando decimos comunidades son varias especies, ¿no? Por ejemplo, las cactáceas, las tunas, las crásulas, son distintas variedades de especies, ¿verdad? Que pueden integrar una comunidad de plantas, los helechos y demás. Animales, distintas especies de animales, de microorganismos, el medio ambiente inorgánico como el agua, las rocas, la luz solar, el aire, los distintos gases que componen el aire, que interactúan como una unidad funcional. ¿tá? Entonces el ecosistema es todas esas comunidades y lo inorgánico actuando como una unidad funcional. A su vez los seres humanos son parte integral de los ecosistemas, y los ecosistemas pueden tener tamaños distintos, ¿verdad? Los ecosistemas tienen procesos, que es cualquier cambio o reacción física, química o biológica, por ejemplo la descomposición,
la producción de materia verde, de materia seca, los ciclos de los nutrientes, los ciclos del nitrógeno, del carbono dentro de la naturaleza, y los flujos de nutrientes y de energía. Y también los ecosistemas tienen funciones, o sea que tienen procesos, que es cualquier cambio o reacción química o física, y funciones, que son las interacciones entre los procesos y las estructuras que conforman un ecosistema. Los ecosistemas tienen estas funciones que son 4. La función de regulación, que puede ser regulación atmosférica o hídrica. En la atmosférica es el mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos, el equilibrio que pueden tener el anhídrido carbónico y el oxígeno, la capa de ozono, los rayos ultravioletas, etc. Y la disponibilidad hídrica es todo lo que le pasa al agua dentro de un ecosistema, ¿verdad? También están las funciones de hábitat, que es funciones de refugio, entendida como el proveer determinado espacio que pueda ser habitable por la fauna y la flora silvestre, para poder mantener la biodiversidad y para poder mantener especies también de explotación comercial, o animales domésticos. Y también esa es la de refugio y la de criadero, que es lo mismo, es proveer un hábitat para que en ese hábitat se puedan reproducir los mismos animales, o sea, la flora y la fauna silvestre o los domésticos. A veces el hábitat de refugio es el mismo que el hábitat de criadero, pero a veces no. A veces en un lugar viven y en otro lugar van a parir, digamos, o a enterrar los huevos o lo que fuere. Otra de las funciones es la función de producción, ¿ah? Que es la comida, digamos, que es la conversión de energía solar en vegetales comestibles y en animales. Y la función de producción de materias primas, que es la conversión de energía solar en biomasa para construcción, para usos como el transporte, materiales de construcción, de manufactura, de combustibles, fertilizantes. Después está también la función de información, que es todo lo que provee la naturaleza a la ciencia y a la educación, ¿tá? Entonces ahí poder mantener variedades, o mejor dicho, todas las variedades, mantener la biodiversidad con valor científico y educativo, que se puedan, que tengan ese uso, digamos, y también recreativo. O sea, nadie niega que hay momentos, y en la pandemia se quedó clarísimo, en la necesidad que tiene el ser humano de distintos paisajes, de poder tener una cierta comunicación con la naturaleza. También están las funciones de sustrato, que son, por ejemplo, funciones de vivienda, ¿tá? O sea, actividades e infraestructura humana. El ejemplo es un espacio para vivir, sea en pequeños asentamientos o sea en ciudades. Y la función de sustrato, pero de agricultura, o sea, dependiendo de las características que tienen los suelos, se puede producir alimento o materia prima, proveniente de cultivo agrícola o acuícola. Entonces, en este contexto, ¿qué es el bienestar? Hay muchas definiciones de bienestar, pero básicamente es el que tiene que ver con las características de acceder a libertad y a opciones de salud, de educación, de trabajo digno, de seguridad social, de tener buenas relaciones sociales y seguridad ciudadana. Entonces, el bienestar es una percepción también de las personas y en las distintas culturas es diferente la noción, el concepto de bienestar, pero también influye los materiales que surgen de los distintos ecosistemas para poder generar ese concepto de bienestar. Entonces, a partir de esa relación entre las funciones de los ecosistemas y el bienestar, surge este concepto del que hablábamos hoy de servicios ecosistémicos. ¿Cuáles son los servicios ecosistémicos? Son servicios de suministro, que son productos obtenidos de ecosistemas, por ejemplo, alimentos, leña, agua potable, fibras, recursos fitogenéticos. Servicios de regulación, que son beneficios obtenidos de la regulación de procesos. Servicios culturales, que son beneficios no materiales, pero sí son obtenidos de los propios ecosistemas. Por ejemplo, servicios que tengan que ver con lo espiritual, con lo religioso,
con lo recreativo, con lo turístico, con lo estético, con lo identitario que le da un sitio a la persona, donde ha nacido, donde tiene su infancia, y la herencia cultural que provee ese sitio natural, y servicios de base, servicios necesarios para la producción de otros servicios de los ecosistemas. Por ejemplo, la formación de suelos o el reciclaje de nutrientes es básico para lograr producción primaria de vegetales y tener determinados animales ahí. Entonces, después de este concepto básico de ecosistema, muy básico de ecosistemas y de los servicios que brindan los ecosistemas, que son llamados en la bibliografía servicios ecosistémicos, podemos decir que la biodiversidad es una propiedad de todos los seres vivos. O sea, la especie humana también tiene distintas razas, que trasladado a los vegetales podrían ser las distintas variedades. Entonces, para seguir con el ejemplo de la especie humana, tenemos distintas razas, en distintos contextos geográficos, con distintas culturas, que se expresan de formas diferentes. Entonces, un ecosistema no está dado solo por la diversidad biológica, sino también por la diversidad cultural que nace de la relación de esa biología con ese ecosistema. En el último siglo, la humanidad se ha apropiado del 40% de la producción neta de biomasa, dejando muy poca materia disponible para otras especies. Por otro lado, hay una clara... hay un comercio ecológico desigual, y esto lo dice el Papa también en la Laudato Si, lo que ha generado una deuda ecológica entre los países del norte para con los países del sur. Por otro lado, se ha generado un marco científico inédito que genera una fuerte tendencia a la privatización de la ciencia y la tecnología y el conocimiento, lo cual brinda posibilidades de apropiación destacada de algunos recursos genéticos. Por ejemplo, la humanidad, que antes se servía libremente de algunos recursos genéticos que estaban en X vegetal, ahora quizás tenga que pagar una patente por usar eso que, por ejemplo, esté determinado por algún gen de la marcela, por decir algo, de la marcela como vegetal, ¿verdad? O de la carqueja, o del boldo, por decir algo. Sumado a todo este proceso que forma parte del capitalismo, del sistema, también está sumado a todo ese proceso, América está perdiendo mucho de sus recursos culturales, que esos recursos culturales están asociados a recursos genéticos y paisajes locales, por lo cual está perdiendo diversidad biológica, pero también está perdiendo herencia cultural. ¿Qué quiero decir en definitiva con todo esto? ¿Hasta dónde se tolera la erosión de los ecosistemas? Esa es una pregunta que surge de todo esto. Y por otro lado, hay dentro de los académicos que estudian estos temas, hay dos corrientes. Una corriente que es monetarizar todos estos recursos, y por ende los ecosistemas, poniéndoles un valor que termina acordándose en un precio, y por otro lado, otra vertiente que habla de generar políticas públicas con participación de la sociedad civil organizada, de modo que sea la sociedad la que diga hasta dónde se puede llegar en la erosión de un ecosistema, hasta dónde se puede irrumpir en un ecosistema. De todos modos, también los académicos de esa línea, digamos, alertan sobre el tema del poder que hablábamos en la primera charla, en términos de que hay voces que siempre son socavadas. A la hora de la participación y de la construcción de políticas públicas, hay voces que siempre son socavadas. Entonces que hay que tener especial atención para darle participación a esas voces, por llamarlo de algún modo, menores. Entonces, sintetizando, frente a esta doble lectura que tiene que ver con la realidad de la naturaleza, con todo lo que los servicios que la naturaleza le brinda y le ha brindado a la humanidad, y por el otro lado,
lo que vimos hoy, pero lo vimos en todo el ciclo de charlas, esta creciente erosión y egoísmo e indiferencia, insatisfacción codiciosa de la humanidad, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Yo dejaría por acá, agradezco mucho el tiempo, agradezco mucho la atención y creo que ahora le doy el paso a Alejandra. Bueno, muy bien. Según tenía entendido, Carlos iba a hacer una intervención ahora con su música, así que bienvenido el padre Carlos Saracini. Ahora, ¿se escucha bien? Hola Fernando, hermano. Con Teresa Parodi podemos decir lo que muchas veces nos pasa. ¡Cuánta poesía tiene la vida que no se ve! ¡Cuánto milagro, pan cotidiano que no se ve! Vaya a saber cómo se mira que no se ve. Cuánto se olvida que no se ve. Cuánto se pierde que no se ve. Vamos buscando tan apurados, quién sabe qué, hasta que un día nos damos cuenta cuánto se fue. Vaya a saber con qué indulgencia que no se ve nos perdonamos más de una vez lo que dejamos que no se ve. Y entonces puede haber algo nuevo. Sé que no es tarde, que nunca es tarde para aprender. Que si te quiero, debo decirlo más de una vez. Vuelvo a nacer cada mañana, vuelvo a nacer. Voy tras de aquello que no se ve. ¡Qué maravilla! Canto a la vida, vuelvo a nacer. Voy tras de aquello que no se ve. ¡Qué maravilla! Canto a la vida, vuelvo a nacer. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tu música, tu arte. Una alegría. Gracias. Realmente. Gracias. Bueno, vamos a compartir ahora, vamos a ser testigos de una conversación entre Rosario y Fernando para establecer en la perspectiva de ellos la relación entre ética y estética. Así que les damos la bienvenida y yo por mi parte me despido porque dentro de un rato voy a salir del Zoom, voy a tratar de estar todo lo que pueda, pero seguramente no va a ser hasta el final. Muchas gracias a Fernando y a Rosario, a quienes ya hemos presentado, y bienvenidos. Gracias, Ale. Gracias a ti, Clara.
Fernando ahora no estaba pudiendo entrar, entonces decíamos que, bueno, pese a que lo habíamos armado como de la otra manera, quizás, bueno, voy empezando yo, Bueno, perfecto. todo se puede cambiar, así que voy empezando Carlos, yo. muchas gracias por tu voluntad No, de cubrir nosotros el habíamos armado espacio. una presentación, pero también como para compartir, pero de repente comienzo así y después, si lo técnico funciona, empezamos ahí por el otro lado. Bien. Perfecto. Bueno, cuando nos pidieron, ¿no? Establecer esta relación, poder hablar desde la ética y la estética, nosotros con Fernando nos reunimos y pensamos, bueno, un poco cómo hacerlo, cómo desde dónde, y yo le decía a Fernando, bueno, a mí se me ocurre que justamente, más allá de que nosotros, bueno, podamos como dar una perspectiva desde dónde nos estamos parando también para entender la ética y qué entendemos, y cómo entendemos a la ética como relación. Me gustó mucho escuchar también la charla de Clara, porque viene en muchos sentidos muy conectada. Después decíamos, bueno, también capaz que empezábamos como a ver un poco desde la ética del cuidado. Fernando, ¿ahora estás bien? ¿Me escuchan? Sí, te Sí. escuchamos. Bueno, bendito sea Dios. Entonces, si querés, volvemos al original. Bueno, estas pruebas de que el Zoom, si no nos mata la pandemia, nos mata el Zoom. ¿Qué tal? Buenas noches, disculpen. Yo soy profesor en la Universidad de la República y me suele pasar esto con cierta asiduidad, ¿no? Es parte de lo que los docentes estamos viviendo en estos días. Primero, gracias la invitación y un poco al grano porque tenemos poco tiempo y quizás un par de ideas que para mí son bien importantes al momento que trabajamos estas ideas con Rosario. A nosotros nos parece que ubicados en el gesto de la creación misma, vemos como dos elementos que nos parecen interesantes. El primero, esta idea del Dios que hace, que mira y que dice, esto es bueno, ¿sí? Esta perspectiva de relación entre el mirar. Y nosotros creemos que Francisco nos invita justamente a poder volver a mirar, que es una de las perspectivas que la estética tiene, ¿no? Es una perspectiva siempre no solo centrada en la belleza, como tradicionalmente se la ha visto, sino también es centrada en la capacidad de mirar, ¿sí? Es quizás, entre otros, ¿no? Uno de los tratadismos dentro de la filosofía más en esa perspectiva. Entonces, volver a mirar, ¿sí? Lo que parece obvio, nos planteará Francisco, pero para descubrir lo bueno, para descubrir cómo sean esos procesos. Y después, en el mismo nombre, nosotros descubríamos esta idea de Laudato Si, esta exclamación, esta suerte de grito de admiración frente a la creación, frente al misterio de Dios, pero que también hace eco con otro texto bíblico también muy caro para nosotros, el grito del que sufre, ¿no? Dios escucha esos gritos, el grito vuelto clamor de su pueblo, el grito también del que está descartado, y ya empiezo a usar algunos de los términos que nos utiliza el Papa Francisco. Entonces, en ese lugar, nosotros creemos que es una invitación de ver para valorar, para encontrar lo bueno. Entonces, esa es la primera intuición. Y nosotros en la presentación que ahora les vamos a compartir rápidamente, nosotros decíamos elementos para ver, juzgar y actuar. Más allá de que nuestras profesiones tienen que ver con el análisis filosófico o el análisis ético, mucho más específicamente en Rosario, nuestra perspectiva también es una perspectiva creyente ¿no? Nos sentimos compartiendo, haciendo juntos, en la medida que somos en algún sentido una comunidad mirando una perspectiva, haciendo teología juntos. Por eso usamos el método en el que nos sentimos parte de esa tradición, ¿no? Un método de ver, juzgar y actuar que nos permite mirar
también haciendo opciones de base, opciones preferenciales que nos van a ir como guiando. Yo les comparto una presentación para que tengan algo, justamente es estética, tengan algo un poco más lindo que ver que verme eventualmente a mí. Perdone. ¿No? ¿Vos sí? Así que comparto Pero yo y ya está. poné la nuestra, ahí va. Ahí. Bueno, bárbaro. Genial. Entonces Claro. ahí nos ven a nosotros, pasamos a la siguiente, y entonces decíamos, bueno, no, nosotros leemos este texto, lo hemos leído en esa clave, también en la clave de la alegría del Evangelio que Francisco nos ha invitado, y como yo les decía, tenemos poco tiempo, esta invitación a cambiar la mirada, a mirar desde otra perspectiva, ¿sí? Lo bello y lo bueno está cargado, siempre tienen una perspectiva, y nosotros creemos que Francisco nos desafía a mirar, a revisar nuestras formas de mirar lo humano, que se configuran en nuestras relaciones con nuestros contextos. Esto para mí es una de las claves, dejando planteado la pregunta, ¿cómo vivimos como individuo y como especie? Y introducimos acá una perspectiva, ¿no? Nosotros ya nos referimos de entrada a la especie, ubicándonos en un lugar también particular. Dice la encíclica, todo está relacionado, y que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. Francisco nos ofrece entonces esta perspectiva que seguramente ustedes ya han trabajado, ¿no? Una perspectiva de una ecología integrada, por un lado, que ve la perspectiva, que ve el contexto, pero que a la vez tiene una perspectiva de conexión, de opción, como yo les decía, que es mirar a lo que se descarta, que no solo es el descarte de lo que nuestra forma de producir genera, sino que descarta justamente a personas. ¿Sí? Esta perspectiva, digo por ahí, que ustedes pueden leer, entiende que preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso social y la paz interior son inseparables, ¿sí? Son inseparables, no podemos percibir una vida, una espiritualidad cristiana desencarnada, ¿no? El mismo acto de Dios es la encarnación. ¿Cómo vivimos? Esa es la gran pregunta que nos creemos nosotros, que nos hace Francisco en esto de mirar y construir una perspectiva. Esa es la pregunta central. Tiene que ver con lo que hacemos cada uno, tiene que ver lo que hacemos como familias, tiene que ver lo que hacemos como ciudad, etcétera, etcétera, y luego como especie. ¿Sí? Tenemos entonces, yo ahí voy medio rápido porque un poco escuchando a Clara me doy cuenta que por alguno de estos lugares ustedes han pasado. ¿Sí? Tenemos una dinámica social que establece que somos más cuanto más me separo del otro, ¿sí? No solo entre nosotros, sino también en referencia a la naturaleza, ¿sí? Y también privilegiamos más ser originales, como ser noticia, que ir a los orígenes. Eso es una dinámica interesante para esta mirada que Francisco nos ayuda a construir. Lo que habíamos dicho, y yo no me meto mucho más, en un desarrollo tecnológico que no estuvo acompañado al desarrollo humano, ¿sí? Tenemos la capacidad en la especie, pensando en lo que hemos creado como tal, por ejemplo, para eliminar la pobreza, ¿sí? Tiene que ver con cómo estamos organizados, que esa también es una forma de estar y de mirarnos, ¿no? Pues hemos creado múltiples medios sin analizar necesariamente los fines. Una gran discusión filosófico-política, moral, claramente, ¿no? Hemos construido entonces una sociedad de consumo centrada en la frustración y obsolescencia programada. Esto ya Clara hizo referencia, entonces yo sigo un poco de largo. Ustedes tendrán, por eso que hay la pregunta, múltiples preguntas al respecto, ¿no? Múltiples ejemplos, perdón. Seguimos un poquito. Lo bueno y lo bello como perspectiva. Francisco nos dice, miremos de nuevo, pero miremos en esa perspectiva, la perspectiva en donde vemos conjuntamente, esto es de la larga tradición filosófica, pero en verdad, ver lo bueno y lo bello. Volvemos al Génesis al que hice referencia, ¿no? Esa victoria de la forma sobre lo informe, de lo indiferenciado e indistinto. Ese gesto de Dios que separa luz y tinieblas, pero inaugura, podemos suponer nosotros, leyéndolo, haciendo hermenéutica de él, una predilección por lo diverso.
Dios crea en diversidad, Dios crea igual y distinto, ¿no? De ese caos sin vida vemos el pasaje entonces a un cosmos fecundo, ¿sí? En eso que en la tradición hebrea, en la palabra tov, conjuga bondad y belleza, como dos elementos constitutivos de la creación. La creación es a la vez buena y bella. Una belleza que a la vez, ¿no? Está dicho en los Salmos y en varios lugares más, no tengo ninguna experiencia bíblica, ¿no? Más que lector de la misma, junto. Dios lo ve todo junto. Entonces, ¿cómo miramos? Nos dice Francisco. ¿Cuál es la invitación? Mirar la creación para respetarla, ¿sí? En ella está la huella de Dios. En la contemplación entonces hay un eco. ¿Cuáles son esos ecos de la contemplación? Todo está en relación. No podemos asumir una perspectiva en esta mirada estética de la realidad unidireccional. No solo un problema de la especie humana, no es solo un problema de un país, es un problema, todo está en relación. Perdón, Rosario, un pasito más atrás, y todo espacio de vida está en contexto, ¿no? Esto tiene enormes consecuencias en todas las direcciones, ¿no? Todo está en contexto, no es menor que nosotros en nuestra reflexión teológica, partamos de la realidad, partimos porque la vida no es una abstracción, no es una idea, la vida es una vida en contexto, y por lo tanto miramos el contexto para encontrarla. Seguimos, Ro. Y entonces, ¿cuál es la perspectiva que supone Francisco? Desde la mirada en la que estamos entrando. Es ciertamente una ecología integral, una ecología que entonces va a ver todas estas relaciones, no solo el interés humano, el interés de algunos humanos, sino esa diversidad que orgánicamente se despliega dentro de este planeta, lo cual supone asumir la complejidad como un dato. No hay explicaciones simples, no lo hay, por lo cual supone mirar y revisar las relaciones entre el todo y las partes, reestructurar. Creo que me gustó escuchar tu parte, Clara, creo que vamos en la misma línea en lo que estamos planteando en esta perspectiva. Y entonces será entender la belleza de lo que veo también como integralidad, ¿no? Como capacidad de ver esa complejidad que tiene diferentes aspectos, no uno solo, ¿sí? También en esto genial que hace el Papa en la encíclica, que es plantear, bueno, no es solo una perspectiva naturista o paisajista la que tenemos, ¿no? Sino que se integra a una perspectiva global. El ser humano está en la ecuación, pero no es el único elemento de la ecuación, ¿sí? Y esto resulta muy importante. El lugar de la especie humana, entonces, ¿cuál es? Tradicionalmente hemos creído que éramos los amos, ¿no? La cabeza de la creación. Siempre eso, cuando uno se cree mucho en la cabeza, genera algún problema, alguna dificultad eso. Pero nosotros no somos simplemente los amos del universo, eso no es nuestro rol. Nuestro rol, plantea el Papa, es de custodio, es una idea muy linda para pensar. Somos custodios de un don de Dios, ¿sí? Tanto como individuos como especie, ¿no? El cambio que se nos invita en esta perspectiva bello, buena, es asumirnos como custodios del don de Dios. Es una cosa muy linda, ¿no? Dispara un potencial de creatividad cuando nos corremos del rol dominador. Damos un paso más, Ro. Entonces, en esta línea vamos por reconocer la creación como obra de Dios, es el primer paso para una auténtica custodia de la misma, que es vocación humana y cristiana, ¿sí? El Papa considera intrínseco también a la vida cristiana el que entendamos, por eso el comentario que hacía al examen de conciencia que también escuchaba que Clara les había planteado. Y entonces la belleza en este marco es concebida como una parte de la realidad, pues la belleza está en la creación en cuanto expresión de Dios, ¿sí? Es dentro de la misma creación que descubrimos esa belleza que nos admira y que nos permite descubrir que ahí también hay elemento de bondad. Un paso más.
detrás de la intuición de Francisco Papa está la intuición de Francisco Santo, ¿sí? Que lo que entiende Francisco de Asís de una manera existencial es que la belleza es gratuita, ¿no? Es don, se nos ha sido dado, como la creación, se nos ha compartido, ¿sí? Y ese don crece y se desarrolla sin la intervención humana, es don, ¿no? Y hay una anécdota linda, quizás hay algunos franciscanos en la vuelta. En los huertos franciscanos, al menos tradicionalmente, siempre se dejaba alguna parte del huerto sin ningún tipo de cultivo, ni arado, nada. Se lo dejaba libre, ¿no? Porque se pensaba que estaba bien hecho. Estaba bien hecho, se confiaba en el gran hacedor que estaba detrás. En esa cosa siempre inocente, pero profunda, que sobre todo tenía el primer franciscanismo, ¿no? Muy, muy lindo, ¿no? Siempre una parte del huerto sin que necesariamente esté en nuestra mano, ¿no? Tiene una honda confianza en el verdadero hacedor de la vida que es Dios. Un paso más, Rob. La creación entonces, nos plantea en Paz, es intrínsecamente bella, pues es un libro que habla del poder creador de Dios digno de contemplación y de alabanza, ¿sí? Es ese lugar, ¿no? Y la belleza es don, vuelvo a la idea, es muy importante esta idea dentro del planteo que nos hace Francisco. Y esa es la perspectiva que me parece recuperar, es importante. Un paso más. En la expresión de Francisco el Santo, ¿sí? Hermano Sol, hermana Luna, descubrimos que humanidad y creación están esencialmente unidos. Yo les hablé de la relación, están esencialmente unidos. Nosotros no tenemos, hasta pensándolo solo egoístas como especie, no tenemos otro lugar a donde ir por ahora. Y si lo tuviéramos, tampoco el proyecto sería ir a destruir otro, ¿no? Es disfrutar disfrutarlo con todos, porque hay lugar para todos y todas, nosotras, y también hay lugar para todos los que estamos. Dios no se equivocó. Y hay un llamado, dice el Papa, y lo creemos en fe, hay un llamado a la comunión, ¿no? Todo va a ser al final, ¿no? Recapitulado en Cristo, pero ese es el sentido, no un sentido de poder, sino un sentido hondo de encuentro, ¿no? La creación, alabado seas mi Señor, era el canto de Francisco, alabado seas, ¿no? Porque en ese hermoso cántico nos recuerda que nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia. Por eso es hermano la creación, es igual a nosotros, ¿sí? Y a la vez es como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas mi Señor por la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba, ¿no? El hondo recuperado de esta oración de Francisco. Una más. El ser humano entonces, como le decíamos, al mirar, al entrar en esta perspectiva contemplativa, centrada en la belleza que estamos tratando de construir juntos, el ser humano no es el dominador del mundo, no disponemos libremente de lo creado. Nuestra vocación es cultivar y custodiar. Me gustó mucho la comparación, ¿sí? Arar y laborar, pero también protegerla, cuidarla, preservarla, conservarla, es parte de la tarea inherente. No entro porque no voy a agregar la antropología que supone, pero ven que cambia la perspectiva desde la cual tradicionalmente hemos entendido que teníamos que movernos, ¿no? La relación entonces con nuestro ambiente es de reciprocidad responsable. Yo les voy poniendo ahí algunas indicaciones, ¿no? Esta no es mi opinión, bueno, la verdad que la comparto, pero un poco es mi reflexión salida de la encíclica. Por eso no somos señores del universo, ¿sí? Somos administradores. Somos administradores, pero que responsables. Tenemos que mostrar
en nuestras manos, ¿no? Me gustaba aquello de Mamerto, no sé si lo han leído, como amamos esta tierra, la madrugada nos va a pillar sembrando, sigue la imagen, ¿no? Somos administradores, no es nuestra la tierra. Por eso, en verdad, cuánto tenemos todavía que recorrer en nuestro lenguaje, nuestras formas de hablar, de lo nuestro, lo no, las fronteras que tenemos, etcétera. Bueno, son formas simplemente que hemos construido como especie, que en verdad, eso, son eventualmente modificables. En el caso concreto de nuestra relación con el planeta y entre nosotros, ya urge, ¿no? Y vuelvo a la imagen que dije al comienzo, ¿no? Ambas están gritando, ¿no? En estos tiempos pandémicos como nunca, ¿no? Ambas están gritando. Una más, por favor. En la casa común, expresión tan linda, ¿no? En la casa común, cobran sentido las relaciones humanas, cuando no están determinadas por el dominio o el consumo del mundo, y la belleza se traduce en lenguaje de fraternidad, de una libertad que se reconoce como donada, plenitud de vida en comunión. ¿Sí? Una perspectiva, ¿no? La casa es en este ambiente, es en este lugar, es en esta etapa de la historia, ¿no? Es ahora, ¿no? Que se vuelve, pero se vuelve nuestras relaciones, ¿no? Posibilidad cuando adquieren estos lenguajes, ¿sí? La posibilidad de volver a mirar para volver a narrarnos a nosotros mismos dentro de esos contextos. Una más, por favor. Pero lo interesantísimo de Francisco en esta encíclica, como ustedes habrán planteado, ¿no? Que ha tenido tanta repercusión, probablemente una de las que más repercusión tuvo, sin duda, este pontificado, pero diría en mucho tiempo, ¿no? Es que esta ecología no parte, no es inocente, no es porque nosotros ya vivimos en las ciudades, nosotros ya estamos en los contextos, es decir, cómo asumimos la historia, pero para mirar de nuevo y para repensarla. La ciudad también lugar de encuentro. Francisco amplía entonces la mirada de la belleza también a la actividad humana. La obra de Dios es bella, la obra humana puede serlo. La obra humana puede serlo. No solo las obras de arte, ¿no? Tradicional análisis de la estética, sino que puede serlo también la tecnología, la misma ciudad, etc. Ahora vamos a desplegar un poco más estas ideas entre todos, porque nos propone otra vez la vuelta a la idea de mirar las ciudades de la belleza nos permite rehuir de un pragmatismo utilitarista, de lo que sirve ahora, de lo inmediato, de lo que parece que soluciona, pero eventualmente nos ingresa en una perspectiva aún más complicada, ¿no? Porque amar la belleza nos introduce en la lógica de la gratuidad superior a la ganancia o al interés personal. ¿Sí? Un paso más. La ciudad se manifiesta de modo particular, se manifiesta en ella de un modo particular, y ahí es interesante el juego de las dos imágenes que trae Francisco a colación también dentro de la tradición bíblica, ¿no? No es la vuelta al jardín del Edén, ¿no? Sino que es la ciudad celestial, ¿no? La Jerusalén celestial, que es donde Dios también, pero es ciudad. Y es muy interesante jugar con las dos ideas, no somos naturistas, nada. Nuestro respeto es la construcción, la ciudad tiene que poder dialogar, nuestras formas concretas de vida tienen que poder pueden tener que dialogar con los contextos en los que vivimos. Lindísima, y les leo, al final nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de Dios. Y podremos leer con feliz admiración el misterio del universo que participará con nosotros de la plenitud sin fin. Sí, estamos viajando hacia el sábado de la eternidad, hacia la nueva Jerusalén, hacia la casa común del cielo. Jesús nos dice, yo hago nuevas todas las cosas. La vida eterna será un asombro compartido. Cada criatura luminosamente transformada ocupará su lugar y tendrá algo para aportar a los pobres definitivamente liberados. A mí por lo menos me emocionó mucho cuando lo leí en su momento y me sigue emocionando porque no se disocia ni siquiera la vida eterna, ¿no? Ni siquiera la escatología, ¿no? El proyecto hacia donde vamos en nuestra fe no está disociado,
Nuestra fe es en la historia, con esta historia y con esta creación, ¿no? Que buscamos que sea planificada en Dios, pero que ese movimiento de planificación que inicia la historia avanza hacia el siguiente estadio, donde por fin, y entonces vemos que el Papa intencionalmente vuelve a poner este elemento, ¿no? Donde los pobres definitivamente liberados, ¿no? Porque la ecología no puede estar nunca separada de una pregunta central en la historia, que es de nuestra especie como tal, que es ese escándalo, ese grito que sigue siendo la pobreza de una buena parte de nosotros mismos. Nosotros no solo tenemos una deuda ecológica que Francisco nos recuerda, porque también tenemos claramente una deuda social que cubrir. Una más, Rosario. Una ciudad, entonces, nos plantea Francisco, desde esta perspectiva de la belleza, una ciudad que sabe convivir con la creación. Los espacios de una buena convivencia entre la ciudad y el ambiente están llamados a ser lugares de todos. Por eso Francisco advierte sobre la privatización de los espacios en nombre de una seguridad que solo alberga nuevas formas de discriminación y que marca una geografía del desprecio hacia los descartables de la ciudad. ¿Sí? Es decir, nos hace pensar esa integralidad de la propuesta de Francisco, esto mirar, ¿no? Es decir, no basta los barrios privados donde algunos tienen una seguridad y una belleza que al final no compartimos todos, ¿sí? Igual entre un momento y otro, bueno, ¿cómo avanzamos en esa dirección? ¿No? Porque también ese es un problema que tenemos que atender, que atacar. Un paso más, por favor. Y entonces, ¿qué ciudad estamos pensando? ¿Qué perspectiva? ¿No? Un desarrollo urbano entonces desordenado, él lo describe muy bien. Es caótico, conduce a la inhabitabilidad. Es una palabra que es un concepto, la inhabitabilidad, bien interesante, ¿no? Que él aparece y lo hace propio. No tengo idea si estaba antes en el magisterio, pero ciertamente se lo apropia el Papa de la ciudad, y un desprecio a los recursos naturales valiosos. El tema que hacer la ciudad como la estamos haciendo, o la hemos hecho, ¿sí? Si no lo cambiamos, en verdad no solo estamos malgastando recursos, sino estamos también haciendo que muchos de nosotros vivamos en condiciones que se alejan de la dignidad nuestra, pero también del contexto. Debemos mirar la ciudad entonces como patrimonio cultural, ¿sí? Y esto es un aporte interesante del Papa, una reflexión al cual ingresa de algún modo él, ¿no? Que en los ambientes, justamente en los espacios ambientalistas se venía planteando, pero ingresa de algún modo, ¿no? Irrumpe, bueno, también el patrimonio cultural, de modo tal que naturaleza, patrimonio e identidades culturales sean custodiadas, ¿sí? ¿Cómo cuidamos también lo que producen incluso en esos lugares que no tienen una voz hegemónica? El modelo ecológico de Francisco supone el cuidado y la salvaguarda de las riquezas culturales de la humanidad, ¿sí? De aquellas cosas que también somos nosotros, que somos algunos de nosotros y que deben ser preservadas en esta lógica integral que él nos propone. Un paso más. Entonces yo voy promediando, junto al patrimonio natural, dice, hay un patrimonio histórico, artístico y cultural igualmente amenazado. Es parte de la identidad común de un lugar y una base para construir una ciudad habitable. Esta idea va a estar rondando, como saben. No se trata de destruir y de crear nuevas ciudades supuestamente más ecológicas, donde no siempre se vuelve deseable vivir. Hace falta incorporar la historia, la cultura y la arquitectura de un lugar manteniendo su identidad original. Por eso la ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en un sentido más amplio, de manera más directa reclama prestar atención a las culturas locales a la hora de analizar las cuestiones relacionadas con el medio ambiente. ¿Sí? No es cuestión que le digamos eventualmente a los africanos que hagan tal cosa o tal otra desde tal marco o tal otro, ¿no? Hay que ver el contexto, hay que ver la integralidad, hay que hacernos una pregunta, por supuesto integrar el dato científico como elemento, pero el Papa nos pone en esa situación incómoda, diría yo, ¿no?
el imperativo de una ecología incómoda, ¿no? Que no se puede hacer solo desde lugares seguros. Avanzo, Rosario, así voy más o menos terminando. Entonces, para un desarrollo armónico entre ciudad y naturaleza, debemos tener un modelo de desarrollo que integre ecología y justicia social en un proyecto de paz, belleza y plenitud para todos, ¿sí? No es solo una mirada contemplativa, lejana de estos diálogos, sino que tiene detrás un proyecto, un modelo de desarrollo, porque eso es lo que también tenemos que volver a mirar y cambiar. ¿Cuáles son los modelos de desarrollo en que hemos construido nuestro sistema, ¿no? Capitalista, pero los múltiples sistemas en los que estamos? Necesitamos hacer una revisión de vida de todas nuestras condiciones. Sí, ahora es una revisión de vida de la especie, ¿no? Aún más acuciante, porque es una frase bien linda: no hay belleza sin justicia. ¿Sí? No hay belleza sin justicia desde esta perspectiva, ¿sí? Hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Y otra vez, ¿no? Escuchar el clamor, el grito de alabanza, el grito de alegría, pero también el grito del dolor, ese grito que nos suena en el Éxodo, ¿no? Ha escuchado el clamor de mi pueblo. Todo este cambio de mirada, ¿no? Se enmarca, y ahí voy ya cediendo en el diálogo, que más que diálogo son dos monólogos juntos, parece, supone cuidar. El verdadero paradigma que está detrás, sugerido, que creo que es muy lindo y muy desafiante, es poder mirar, pero para incidir, para actuar como quien cuida, y también a veces los que cuidamos, nos toca ese rol, buscamos sanar y sanarnos, ¿no? Y entonces ven que esta entrada desde lo bello, que es lo que yo traté de aportarles ahora, nos permite hacer un recorrido diferente, ¿no? Con categorías muy simples como las que suele manejar el Papa, pero que tienen una honda dimensión, porque directamente tienen una dimensión de una profunda espiritualidad, ¿no? Esta mirada supone, en términos nuestros, ¿no? del lenguaje interno nuestro, supone conversión, ¿no? Una enorme conversión de respeto a esta casa común. Y entonces, mi querida amiga Rosario, te pido que nos ilumines con todo lo que supone cuidar. Bien. Rosario, un segundito, porque hace un ratito se incorporó Monseñor Trócoli, a quien le damos la bienvenida. Él ya había avisado que llegaba un poquito tarde. Bienvenida, Monseñor. Muchas gracias, Clara, y bueno, y gracias, Fernando, por la exposición que he escuchado bastante, creo casi toda. Así que ahora seguimos con Rosario nomás. Bien. Bueno, un poco desde la perspectiva que decía Fernando y desde todos estos diálogos que nosotros tuvimos pensando como juntos y armando esta charla, y también habiendo escuchado la de Clara, que habló de todo el tema de estas relaciones no visibles y bueno, no evidentes, perdón. Cuando nosotros pensamos desde la ética o cuando nosotros hablamos desde la ética y nos paramos desde la ética desde un paradigma que uno podría decir dialógico, entendiendo un poco como nos ha enseñado a todos los católicos, sobre todo Galdona, ¿no? A esa ética como esa praxis de humanizarnos con otros en la historia que genera eso, una praxis, un ensayo y error, genera también una relación con otros, pero genera una relación que también está como contextuada y contextualizada. Y bueno, y pensando un poco en esa praxis y en esa ética, nosotros decíamos, hablar de la ética en relación al tema medioambiental y a la luz de Laudato Si, es también como pensar en una ética un poco más aplicada, ¿no? En una ética que reflexiona
sobre los fundamentos, los deberes, las responsabilidades de los seres humanos, pero sobre todo en una ética del cuidado. ¿Tá? En una ética del cuidado, y ahí cuando nosotros pensamos en el cuidado, y un poco con todo lo que nos apuntaba Fernando, nosotros podríamos decir, el cuidado es connatural a la existencia humana, ¿no? Desde el nacimiento hasta nuestra muerte, las relaciones que nosotros establecemos con los otros son relaciones de amor y de cuidado, ¿no? Es el cuidado el que permite, de alguna manera, podríamos decir, el origen de la vida, la preservación de todo lo viviente, el futuro para el mundo natural y también para los seres humanos. Somos hijos del cuidado, ¿no? Y trascendemos a su vez al cuidarnos, al cuidarnos nosotros, y también al cuidar a nuestra madre tierra con todos sus habitantes. Y acá nos gustaba compartir una fábula que ha utilizado mucho nuestro amigo Leonardo Boff, que tanto ha trabajado, que su último libro justamente se llama Ética del Cuidado, y bueno, y la vamos a compartir, ¿no? Y la fábula dice así: cierto día Cuidado tomó un pedazo de barro y lo moldeó con la forma del ser humano. Apareció Júpiter y a pedido de Cuidado le insufló espíritu. Cuando quiso darle un nombre, pero Júpiter se lo prohibió, pues quería ponerle nombre él mismo. Comenzó una discusión entre ambos. En esas apareció la Tierra, alegando que el barro era parte de su cuerpo, y que por eso tenía derecho a escoger el nombre. La discusión se complicó aparentemente sin solución. Entonces todos aceptaron llamar a Saturno, el viejo dios ancestral, para ser el árbitro. Este decidió la siguiente sentencia considerada justa. Tú, Júpiter, que le diste el espíritu, recibirás su espíritu de vuelta, cuando esta criatura muera. Tu Tierra, que le has dado el cuerpo, recibirá su cuerpo de vuelta, cuando esta criatura muera. Y tú, Cuidado, que fuiste el primero en moldear la criatura, la acompañarás todo el tiempo que viva. Y como no ha habido acuerdo sobre el nombre, decido yo, se llamará hombre, que viene de humus, que significa tierra fértil. Desde esta parábola nosotros podríamos decir, el cuidado es anterior al espíritu infundido por Júpiter y anterior al cuerpo prestado por la tierra. La concepción esa cuerpo-espíritu no es por lo tanto original, sino que un poco lo que nos plantea aquí Boff, original es el cuidado, que fue el primero que moldeó a este ser humano. Y uno diría, bueno, cuando nosotros pensamos en el cuidado y cuando pensamos en esta ética del cuidado, estamos pensando sin duda en una serie también de actitudes, en una serie de actitudes que acompañan a este cuidado, ¿no? El cuidado, podríamos decir, se hizo con cuidado, valga la redundancia, con celo, con devoción, con una actitud amorosa, ¿tá? El etos que ama, este etos que como lo definíamos, ¿no? Este etos que cada uno de nosotros va a ir desarrollando en relación con otros, este etos es sin duda de alguna manera también terapéutico y liberador y nos compromete a una nueva humanidad y a un nuevo hábitat de cuidado amoroso. Desde muchas acepciones el cuidado siempre va a tener que ver con la atención, con la respuesta, con la prevención de otras situaciones o de otros males. El cuidado siempre va a implicar esa interacción, va a implicar el contacto existencial entre dos personas, entre dos seres, entre los que hay, o media, podríamos decir, una relación, ¿no? Ahora, lo interesante aquí es que desde esta ética del cuidado, cuando nosotros estamos introduciendo y estamos retomando algunos de los conceptos que los compañeros hablaron, ¿no? Estamos hablando del cuidado, vamos a hablar de la responsabilidad, vamos a hablar de la justicia, vamos a hablar de que todo está interligado y somos un sistema, y vamos a hablar también de las relaciones, que fue con lo que empezó Clara.
Y nosotros decimos, se establece una relación ética donde no solo la razón es lo que prima, sino también la emocionalidad. Son otras inteligencias, ¿no? La compasiva, la afectiva, la empática, las que vienen a jugar aquí y las que vienen a jugar en esta relación entre los seres humanos entre sí, entre los seres humanos y el ambiente. Y yo pensaba, cuando escuché a Clara hoy al principio, uno siempre piensa seres humanos y el ambiente, y parece a veces que todos aquellos elementos que forman parte del ambiente, pero no vivos, como puede ser el agua u otros factores, no los consideramos, y en realidad son todos, ¿no? Digo, no los consideramos vitales porque, bueno, parecería que los que tienen vida tienen como una mayor preponderancia, cuando en realidad justamente todos dependemos recíprocamente de todos, ¿no? La ética del cuidado compasivo de alguna manera nos da esta idea o se basa en la comprensión del mundo como una red de relaciones en las que nos sentimos inmersos y donde surge el reconocimiento de la responsabilidad moral y social. Esa responsabilidad moral y social que generaba los descartados en las ciudades, esa responsabilidad social y moral que de alguna manera también iba a generar toda esa destrucción, toda esa dilapidación, todo ese consumo irresponsable, ¿no? Y cuando nosotros estamos considerándolo así, estamos considerando a la naturaleza y al ambiente también como un sujeto ético. Me podrán decir, no es un sujeto ético en sentido propio, sí, porque no es un sujeto ético, pero es un sujeto ético en sentido analógico. Y como sujeto ético, digamos, con todos los deberes y derechos que él tiene, sobre todo los derechos, es que desde allí también nos posicionamos. De alguna manera, nosotros decimos, es necesario introducir también los temas que tienen que ver con la justicia, ¿no? Con la responsabilidad y con la justicia. Con esta justicia global que de alguna manera, y con la justicia ecológica planetaria, ¿no? Y esta justicia ecológica planetaria podríamos decir que de alguna manera se configura desde tres vertientes: la justicia global, la justicia interespecífica y la justicia intergeneracional. ¿Tá? Tres vertientes que configuran a esta justicia ecológica. Cuando pensamos en la justicia global, nosotros decimos, la justicia global debe ser entendida como una ética que está basada en el reconocimiento de todos los individuos como miembros con pleno derecho, por eso decíamos a la naturaleza, al ambiente, hasta al bioma, ¿no? como sujeto de derechos, tomando en cuenta todos los derechos humanos básicos, su subsistencia, la distribución equitativa de recursos, etcétera, garantizando estos derechos y sobre todo, garantizando estos derechos porque es un tema de justicia, ¿no? Y también intentando reparar de alguna manera los daños bajo el principio de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, porque obviamente que estas responsabilidades no son iguales para todos, no son iguales como países, no son iguales como personas, no son iguales como colectivos. También nos pareció interesante integrar dentro de esta de ética del cuidado la justicia interespecífica, que tiene que ver con la idea de hospitalidad biosférica, que nos recuerda que somos una especie, que estamos dependiendo de otras especies con las que conformamos esta biosfera o esta ecosfera, digamos, en la cual se desarrollan otros seres vivos y que no debemos apropiarnos, ¿no? No debemos apropiarnos de un modo desigual, ni del espacio, ni de los recursos que compartimos, porque justamente esas actitudes son las que no han colaborado con esta ética del cuidado, con esta ética en la cual nosotros también nos vamos configurando a partir de nuestras propias actitudes. Y finalmente decíamos la justicia intergeneracional, que tiene que ver de alguna manera con el deber recíproco de responsabilidad por las generaciones futuras, ¿tá? Porque también muchas veces nosotros no pensamos, o digamos, tenemos dentro de este utilitarismo y demás que hablaba Fernando,
visión muy cortoplacista, ¿no? Pero no pensamos para las generaciones futuras, no pensamos en esta casa común, en cómo estamos dejando esta casa común, en todo el tema que tiene que ver justamente con el cuidado. Entonces decíamos, de aquí íbamos un poco al principio de responsabilidad como cuidado del ser vulnerable, ¿no? Hacia una ciudadanía más ecológica, hacia una ciudadanía que cuide, hacia una ciudadanía que tome en cuenta justamente estoy yendo un poco más rápido, pero bueno, esto también va a quedar, ¿no? Que tome un poco en cuenta el cuidado. Y ahí nosotros decíamos desde este cuidado y desde esta sostenibilidad o sustentabilidad, decíamos, bueno, ¿quién es responsable? ¿De qué somos responsables? ¿Ante quién somos responsables? ¿Y en nombre de qué somos responsables? Y decíamos, bueno, ¿quién es responsable? Es la humanidad actual, ¿tá? Comprendida por todos los individuos, las empresas, las organizaciones intermedias, los estados, los organismos internacionales, todos somos responsables y sobre todo podríamos decir aquellos que de alguna manera tienen también más posiciones de poder y demás, pero todos somos responsables de esto. ¿De qué somos? De los efectos a largo alcance, en el espacio y en el tiempo, de las acciones emanadas del poder industrial y científico-tecnológico global. Uno diría, ¿ante qué? Ante la vulnerabilidad y la fragilidad de la humanidad actual y futura, y también de la vulnerabilidad de la biosfera. O sea, ¿ante quién? Y cuando ponemos el ante quién, decimos acá es una ética que está orientada al futuro, partiendo desde esa justicia intergeneracional, ¿tá? Que tiene que ver con los deberes de cuidado por la solidaridad, la humanidad, la biosfera, lo que significa dar un giro, y no un giro antropocéntrico en relación a otras éticas del pasado que, bueno, un poco como nos decía Fernando, ¿no? Ponían al hombre en el centro como dueño, como amo y señor, sino justamente basadas en relaciones de reciprocidad. Reciprocidad entre deberes y derechos, ¿tá? Y es interesante considerar esa reciprocidad porque uno dice, es una reciprocidad entre el ser humano, el ambiente, la naturaleza, pero es una reciprocidad un poco asimétrica de alguna manera, porque hay una parte que es justamente la naturaleza y demás que no tiene cómo hacer valer sus derechos, que no tiene cómo hacer un lobby, que no tiene... Entonces, vamos a ser nosotros mismos, justamente, los custodios, como decía Fernando, los cuidadores, los que vamos a tomar esa voz, los que vamos a tomar de alguna manera esas demandas, ¿no? Y en nombre de qué somos responsables, y bueno, decíamos, por la dignidad de la vida actual y futura, que no es separable de los límites ecológicos que justamente nos encierran como creación. Voy aquí un poquito más rápido, sencillamente porque me parecía interesante, antes de finalizar, como marcar algunos elementos, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, pensamos justamente en esta ética del cuidado, en la responsabilidad, en las relaciones, asumiendo la propia asimetría, pero intentando que sean más recíprocas, que cambien esa mirada desde nuestra cabeza también, ¿no? Nosotros decimos, ahí nos estamos como introduciendo en esa ciudadanía ecológica de alguna manera, ¿no? Y decíamos, bueno, pasamos de esa visión antropocéntrica del mundo, que le interesan solo, ¿no? Los intereses humanos, a una visión solidaria, a una visión integradora con el mundo natural, con el resto de los seres vivos. Pasamos también de una sociedad que está, diríamos de alguna manera, dividida y territorialista, ¿no? Los estados-nación y demás, pero que a su vez está aunada por la globalización económica, financiera, asimétrica, injusta, a una sociedad no territorialista que aspira a una sociedad en donde la conciencia planetaria de alguna manera
lucha por esa igualdad y por esa justicia global, ¿no? Uno dice, esto que estoy diciendo yo pasamos, es como hacia dónde nos desafía, ¿no? No estoy diciendo que esté ocurriendo, ¿no? Es hacia dónde nos desafía, ¿no? Como pasar de una sociedad que solo digamos, comprende los intereses presentes hacia a una sociedad que le interesa la justicia intergeneracional, pasar de una economía productivista, desarraigada de la tierra, abstracta, inmaterialista, de alguna manera separada de la biosfera, ¿no? Y que por lo tanto abusa de los recursos naturales, de los ritmos de producción, del consumo desenfrenado, a una economía que intenta insertarse como un subsistema dentro de un ecosistema físico, global y finito, ¿tá? Que es la biosfera, lo que significa pasar de una economía, uno podría decir capitalista y productivista, a una economía más ecológica. Y finalmente diríamos pasar de esas sociedades y de esas ciudades, un poco como nos mostraba Fernando, ¿no? Insostenibles, depredadoras a veces del medio ambiente, profundamente desiguales, ¿no? A sociedades más ecológicamente sostenibles, más justas, más igualitarias. Y en este sentido, y ahora sí como para ya ir terminando, uno diría, bueno, para todo esto nosotros tenemos que desarrollar un amplio marco de referencia desde la ética, que nos propicie justamente el tematizar estos asuntos, el sentirnos parte, el poder asumir nuestra propia ciudadanía global, nuestro propio ethos que cuida, el poder asumir este ser custodios, y de alguna manera con toda esta propuesta ética del cuidado y la compasión, digo, ir cambiando todas esas relaciones que eran relaciones de dominación a relaciones de reciprocidad, ¿no? Recordar, reconstruir, aprender y recuperar, diríamos, todas estas habilidades para vivir en paz, para vivir desde el cuidado, desde ese cuidado que decíamos era connatural. Y de alguna manera aquí, en uno de los últimos escritos del Papa, hablaba de la ética de la esperanza, y por eso nos pareció interesante traerlos. Justamente nos llegó hace 2 días en un artículo de un mexicano, Juan Luis Hernández, en donde él hablaba de esta ética del cuidado, y él decía, cuando nosotros pensamos en la ética del cuidado, de la ética de la esperanza, perdón, cuando pensamos en la ética del cuidado, esta ética del cuidado está muy relacionada con la esperanza, pero cuando uno habla de la esperanza, la ética de la esperanza siempre ha venido en momentos de la humanidad, de conflicto, en momentos de oscuridad, bueno, dice, pero en esos momentos siempre surgía justamente personas que desde su praxis nos hacían reflexionar, o digamos, pensadores que nos aportaban en este sentido. Y entonces, de alguna manera, él decía, en estos tiempos de pandemia global, uno de estos liderazgos éticos que llama a la esperanza, sin duda es el Papa Francisco. Él decía en la encíclica Laudato Si, él ya nos advertía que el planeta no resistía más ese cinismo depredador, ese modelo económico que destruye los ecosistemas, para tener más acumulación del capital. Y esta pandemia nos demostró que hoy necesitamos más que nunca recuperar la brújula, ¿no? La brújula ética de nuestra andadura humana. Esa recuperación va a implicar esto, va a implicar la ética de la esperanza, la ética que pone en praxis un modo de proceder. Y ese modo de proceder es justamente desde el cuidado. Desde este cuidado que de alguna manera se va tejiendo minuciosamente, y se va tejiendo desde pensando globalmente y actuando localmente. Porque esto también nos parecía interesante terminar un poco con esto, ¿no? En decir, cuando hablamos de la estética, cuando hablamos de la ética, muchas veces parece que hablamos de ideales, hablamos de situaciones como que están... si bien estamos mirando la realidad, y como dijo Fernando, partíamos un poco de este ver, juzgar y actuar, cuando llega el actuar, a veces nos quedamos como con buenas ideas, ¿no? Y decíamos, no,
pero ¿cómo bajamos esto? Y bueno, lo bajamos desde esas prácticas y desde esas praxis locales, ¿no? Se va tejiendo desde allí, poniendo en marcha a partir de pequeños gestos de cuidado, uno diría de la tierra, del agua, del territorio, de los bosques, de los bienes naturales, de los bienes comunes, cuidar lo que nos es preciado, ¿no? Diríamos, cuidar la vida, cuidar la identidad que nos hace fuertes, cuidar lo sagrado que heredamos de nuestros ancestros, desde todo, desde lo social, desde lo cultural, desde las formas de cultivo, desde tantos saberes que están allí. Cuidar a quienes nos necesitan también, ¿no? Y decíamos, esta ética del cuidado, sin duda, puede ser fuente de esperanza, de resistencia, de inspiración, de consolación, y esta ética del cuidado veíamos como que prepara la mesa del encuentro, ¿no? Prepara esa mesa en donde estamos todos invitados, esa mesa que amasa la solidaridad, que endulza el corazón, que promueve el bien común, que incluye a los que no son como nosotros, a los que piensan distintos, a los perdedores de la globalización, a los desheredados de la tierra, a la tierra misma con todos sus bienes y con todos sus recursos. Esa ética del cuidado, de alguna manera, define y nos ayuda a sentirnos parte de una ética de la esperanza. Bueno, y por ahí iba el aporte que habíamos preparado para hoy. Bueno, muchas gracias Rosario, muchas gracias Fernando. La verdad que es fantástico lo que han compartido con nosotros. Muchas gracias también por haberlo compartido tan desde el alma, ¿no? Tan profundamente. Les agradezco mucho. Bueno, no sé si Monseñor quiere decir algo. Yo después cierro con alguna cosita. Bueno, por un lado agradecerle a todos los expositores, agradecerte especialmente a ti, Clara, por la coordinación de todo este ciclo que ha sido muy rico y que creo que, bueno, a medida, desde las distintas perspectivas que hemos ido acercándonos a Laudato Si, nos damos cuenta que cada una de ellas nos abre un abanico todavía de otras posibilidades para seguir profundizando y bueno, para seguir también encontrando, podemos decir, nuevas vetas, ¿no? Para que sigan enriqueciendo esta reflexión. Y ahora cuando escuchaba, ¿verdad?, esto del cuidado de Rosario, recordaba cuando comenzó el pontificado del Papa Francisco, él comienza justamente hablando del cuidado, ¿no?, con la figura de San José, ¿no?, como aquel que cuida de María, de Jesús, como aquel que nos invita también a tener esa, podemos decir, esa delicadeza en el cuidado, y bueno, cómo llega, bueno, a esta reflexión sobre el cuidado de la casa común, que si bien es una reflexión que, digamos, no empieza el Papa Francisco, ¿verdad?, que ya venía, creo que el original sí está en la síntesis que él logra, y asumiendo, ¿verdad?, la reflexión que hay desde el punto de vista filosófico, científico, también citando, se preocupa mucho de citar documentos de las conferencias episcopales, de distintas conferencias episcopales, que creo que eso marca también un estilo de hacer magisterio, que el Papa también quiere mostrar allí. Y todo esto me parece que bueno, que nos ayuda a nosotros, por un lado, a recibir esta reflexión, irla apropiando, que eso creo que siempre nos lleva un tiempito, pero lo importante es que creo que, como decía hoy Fernando, esto ha llegado mucho, ha sido un documento que ha tenido un impacto muy, muy bueno, no solo a nivel eclesial, sino también de nuestra sociedad en general. Y bueno, yo creo que es una palabra profética que nos va a seguir animando y empujando hacia adelante, ¿verdad?, y generando distintas iniciativas. Así que, por un lado, bueno, yo tengo esta esperanza y lo miro con este espíritu esperanzado de que desde aquí la Laudato Si nos siga tirando, digamos, a cada uno de nosotros, sacando lo mejor para poder seguir creciendo
no solo en la reflexión, sino también, como decían recién, en acciones concretas que vayan traduciendo esto en hechos que nos ayuden a crecer de verdad en esa ecología integral, que nos haga de verdad más humanos y más unidos, ¿verdad? Con toda la creación. Y quería, pues me habían pedido terminar con una oración, terminar mi parte, ¿no? Después sigue Clara. Con una oración aquí del Padre González Vuelta, que tiene que ver con la creación y donde él retoma desde los ejercicios espirituales, pero este agradecimiento por lo que Dios va realizando, pero que a la vez lo realiza también a través nuestro. Dice así: yo te alabo, Señor, servidor nuestro, en todo lo creado. Orquestas el canto del cosmos y afinas el oído que escucha. Purificas el aire viciado y abres el pulmón que respira. Haces fluida la sangre en el cuerpo y canal la vena que la guía. Avivas el verde en la hoja y alegras el ojo que mira. Yo te alabo, Señor, servidor nuestro, en todo lo creado. Nos impulsas hacia los demás y desde los demás nos fascinas. Nos alientas a un encuentro sin fin y nuevo cada día te muestras. Nos invitas a servir al pueblo y en el seno del pueblo nos cuidas. Por amor nos das la vida en cada origen y en el amor nos acoges cuando termina. Yo te alabo, Señor, servidor nuestro, en todo lo creado. En tu afán por nosotros, en tu insomne presencia, vas del surco a la espiga y del pan a la fiesta. En el día recorres la calle y en la noche nos abres la puerta. En el sabio nos dices verdades y en el último tú mismo te muestras. Yo te alabo, Señor, servidor nuestro, en todo lo creado. Amén. Buenas noches para todos. Una belleza, muchas gracias por compartir, una belleza. Bueno, voy a leer algunos comentarios de Laura, por ejemplo, que dice: maravillosas charlas, muchas gracias por desgranarla, Laudato Si, ahora a trabajar en todo esto. Dios los bendiga, amén. Josefina dice: realmente muy profundo y llamando a pasos concretos, gracias. Clave lo ético y estético, una nueva mirada. Gustavo González dice: muy buena esta presentación de Rosario y Fernando y el marco de Clara esta noche. Gracias. Bueno, y después muchos felicitan a Carlos por su canción. Yo quiero agradecer a todos, como inicié, básicamente voy a terminar. Fue una belleza poder construir este ciclo de charlas. Fue una belleza porque me fui encontrando con gente en el camino que no conocía, que le pedí el favor de que hablara sobre determinado tema, y accedieron libre y gratuitamente, claro está, y algunos de ellos, como lo manifestaron en las charlas anteriores, algunos no son creyentes, pero lo hicieron con una perspectiva de hermanamiento, de personas de buena voluntad, y me parece que esa figura es una figura especial en la tierra y en el cielo, que me parece que es una figura que tenemos que rescatar para justamente salvaguardar la casa común. Así que, bueno, voy a cerrar con dos autores, ambos me gustan mucho, recordando que si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores, pero ha sido bueno podernos poner a conversar sobre estos temas, y seguramente de aquí salgan acciones concretas, y seguro también hay una nueva sensibilidad movida, movilizada, arada un poco nuestra tierra por todo lo que hemos escuchado y por escuchar el canto de Carlos. Así que los voy a dejar primero con León Felipe, que nos dice, nos advierte: nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. Y un pensamiento de Sándor Márai, que está en La Mujer Justa, en el libro La Mujer Justa, que dice:
La vida se queda vacía si no la llenas con alguna tarea peligrosa y emocionante. Y esa tarea no puede ser otra que el trabajo, el otro trabajo, el invisible. Es el trabajo del alma, del espíritu, del talento, cuyos frutos cambian el mundo y lo hacen más próspero, justo y humano. Así que con esto agradezco y bueno, nos despedimos. Bueno, gracias a ti y hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto. Gracias a todos. Gracias.